Es una bendición recibir una vez más, saludarles, amados hermanos. Aquí estamos, gracias al Señor. Ya es domingo y es momento de escuchar la palabra del Señor, es momento de bendecir nuestras vidas con el alimento, el cual venimos a recibir de Dios. Y pues estamos llevando, ¿verdad?, la carta a los Romanos, esta serie interesante que hemos estado viendo, que hemos estado aprendiendo a lo largo de esta enseñanza. Ya vamos en el tema 29, gracias al Señor, vamos avanzando. Y hoy me toca a mí compartir sobre Romanos 12. Únicamente el Señor me dio 2 versículos, que es lo que voy a compartir. Y el tema que hoy vamos a estar llevando, por si anota, es este: sacrificios vivos y renovación de mente, en agradecimiento a Dios. Sacrificios vivos y renovación de mente en agradecimiento a Dios. Es decir, que somos sacrificios vivos y tenemos una mente, una renovación. Gracias por lo que Dios hizo en nuestras vidas. Y el texto que vamos a estar leyendo hoy es el capítulo 12 de Romanos, los versos 1 y 2. Acompáñame ahí, por favor. Romanos 12, 1 y 2. Empieza el apóstol Pablo diciendo: así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Incline su rostro, amados hermanos, y oremos a Dios. Padre Santo y Dios de nuestra salvación, una vez más te damos gracias porque estamos en este lugar donde venimos a aprender de ti, Señor. Tú sabes, Señor, que yo no sé mucho, Señor, pero aquí estoy gracias a tu misericordia, Padre. Que estoy seguro que si estuviera enseñando otra cosa en otro lugar, Padre, no supiera ni qué decir. Pero yo estoy aquí porque tú me has puesto, Padre, y aquí estoy, Señor, obediente, Padre. Yo pido que obre en corazón de cada mi hermano que esté escuchando tu palabra, que la va a escuchar, Señor, que puedan ser buenas tierras para que tu semilla sea sembrada y dé fruto a su tiempo, Padre. Le pido que a mí me dé el denuedo, Señor, para poder compartir su evangelio y que sea usted hablando a mis hermanos, porque ellos no quieren escuchar mi voz, quieren escuchar la tuya, Señor, quieren escuchar tu palabra, Señor. Así que ayúdame, Señor, en tus manos estoy, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Vamos a dar un repaso para agarrar el hilo de lo que miramos la semana pasada, ¿verdad? Estuvimos estudiando el capítulo 11 de Romanos, y el título que se le dio se llamaba La bondad y la severidad de Dios. Estuvimos viendo 4 puntos principales, los cuales fueron: número 1, ¿por qué Israel no recibió la salvación? Número 2, ¿por qué los gentiles sí lo aceptaron? 3, una advertencia para los gentiles. Y 4, Israel será salvo. En el primer punto se nos enseñaba que a pesar de que Israel era un pueblo rebelde y contradictorio a Dios, aún así Dios no los desechaba. Y la prueba de eso era que el mismo apóstol Pablo era israelita y había sido salvo por la sangre de Cristo, y él seguía ahí. Eso lo vimos en el verso 1. En el verso 2 vemos que Israel es el pueblo de Dios, y a pesar de serle infiel, siempre el Señor guarda un remanente para él. En los versos 5 y 6 vimos que el remanente de Israel es un remanente por gracia y no por las obras de la ley. Entre algunos israelitas no aceptaban la salvación por gracia, porque querían seguir en las obras, y gracias a eso es que Israel fue endurecido por no creer en Jesús, por no creer en el evangelio de Cristo, por no creer en la palabra de Cristo. Ahí hace que se endurece el corazón, y es entonces, que no se cree, es entonces cuando el corazón se endurece, cuando no se cree a la palabra de Dios. En el punto 2 miramos que por qué los gentiles se habían aceptado. Los gentiles fueron incluidos en la salvación gracias a la transgresión de Israel, ya que rechazaron la gracia, o sea, el sacrificio de Cristo.
Y eso haría que Israel tuviera un celo que había provocado por medio de los gentiles, porque ya miraban que Dios los había incluido en su salvación y algunos israelitas estaban siendo excluidos. En el 15 vimos que la exclusión de Israel es la inclusión o salvación para el mundo entero. Pablo hace una alegoría diciendo que si algunas de las ramas fueron desgajadas y gracias a eso el gentil, siendo un olivo silvestre, es injertado en el lugar de la rama natural. Y fuimos participantes de la raíz, de la savia de Dios. En el punto 3, el apóstol Pablo lanza una advertencia en contra de aquellos gentiles que al parecer estaban mirando un orgullecimiento en sus corazones. En el 11:22 dice, primero dice Pablo que vean la severidad y la bondad de Dios, la severidad para los que cayeron y la bondad para los gentiles. Pero de inmediato Pablo lanza la advertencia a los gentiles diciendo, si permanecen en esta bondad. Y que también Israel, si se arrepintiera de no creer en Jesús, entonces también serían ¿qué? Injertados nuevamente y la bondad de Dios sería en sus vidas de nuevo. En el cuarto punto habla sobre Israel, el verso 26, y esto habla que en un futuro, en los tiempos finales por aquel lado, habrá una predicación del evangelio nuevamente y muchos israelitas, habrá un avivamiento, un convertimiento del pueblo de Israel y será salvo. Esto es prácticamente lo que vimos y hoy lo que vamos a estar viendo en esta parte de la Biblia de Romanos 12, 1 y 2, prácticamente van a ser solamente 2 puntos. El punto número 1 es sacrificios vivos y esto nos dice a nosotros, el apóstol Pablo, la manera en que nosotros debemos de vivir en nuestras vidas cuando la sangre de Cristo llega en nosotros, o cuando los judíos y los gentiles eran salvos por gracia, tenía que ser un sacrificio vivo. Y en el número 2 vamos viendo que es el tema, el subtema, el punto es renovación de mente, que esto prácticamente es cambiar el chip. Lo que ellos pensaban, cómo ellos actuaban, lo que ellos creían, tenía que ser borrado y renovar su mente por medio de algo. Y todo eso es lo que vamos a estar viendo ahora. Y ahora sí, vamos a empezar con el primer punto llamado sacrificios vivos. El apóstol Pablo dice en la carta de Romanos 12:1 esto: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que, amados hermanos, pues, como en un momento dije, nos la hace fácil, ¿verdad? El texto para hablar y decir algo, porque así que se refiere al contexto, a lo que antes ya se había dicho, es decir, a todo lo que escuchamos en la introducción, en todo lo que era el capítulo 11, el apóstol Pablo dice que, así que, por eso, hermanos, dice, debemos de hacer algo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que debemos hacer? Más adelante lo miraremos. Fíjese que en Romanos 11:23 y 11:22 y 23 prácticamente ese así que va más ligado a eso, porque es el centro de lo que Pablo quería decirles. Y mire lo que decía, Romanos 11:22 y 23 decía: mira pues, la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Entonces ya el apóstol Pablo dice en el 12, así que por eso que acabamos de leer, que gracias a la bondad de Dios, ellos deben de tener una reacción en agradecimiento a Dios. Fíjese, hermano, que la bondad de Dios para ambas razas, tanto como para los judíos, israelitas, y tanto como para los gentiles, los dos pueblos eran inmerecedores de esta gracia, de esta bondad. Por un lado miramos a los judíos jactanciosos,
de tener y conocer la voluntad del único Dios verdadero y sentirse ellos pues elegidos, exclusivos de Dios, y que nadie más se podía acercar a Dios más que solamente ellos. Ellos creían eso. Este orgullo cegó al pueblo de Israel y creían que con el simple hecho de ser descendientes de Abraham ya eran salvos, sin importar cómo ellos vivieran. ¿Y cómo vivía el pueblo de Israel? ¿Recuerda todo el Antiguo Testamento cómo vivía? Idólatras, ¿no? Cayendo, restaurando al Señor, volviendo a caer, el Señor lo restauró, y siempre tenían una fascinación por idolatrar. Ofendían a Dios o adoraban a otros dioses. Los apartados se jactaban de que ellos conocían la ley de Dios. Mire lo que dice Romanos 2:18. Vaya ahí por favor para darnos cuenta lo que ellos decían. Los que ellos querían, porque aquí el apóstol Pablo les está hablando, les está haciendo ver un punto. Les dice: y conoce su voluntad e instruido por la ley, aprueba lo mejor. O sea que ellos conocían la voluntad porque a ellos les había sido dada la Torá, la ley de Dios. Ellos conocían la voluntad de Dios, lo que Dios quería. Pero qué raro, ¿no? Aún así el Señor les manda y les dice que es un pueblo contradictor y hacen lo diferente. Ellos sabían la voluntad de Dios y se jactaban, pero ¿saben qué? No la cumplía. Ellos enseñaban a no robar, pero ellos robaban. Enseñaban a no adulterar, pero eran adúlteros. Decían abominar a los ídolos, pero cometían sacrilegio. O sea, es como un predicador que viene y como dice el pastor Chuy, tiene una verborrea. O sea, que habla, predica, enseña, da consejos, pero su vida no aplica nada. Ese era el sentir del pueblo de Israel, nada más porque decían que ellos eran los elegidos. Y es por eso que el Señor, en el capítulo 10, del verso 21, por medio del apóstol Pablo, les hace ver algo a ellos. Fíjense lo que dice. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Por qué dice eso? Porque ya lo estuvimos viendo. No cumplían la voluntad de Dios, mas sin embargo ellos se jactaban. Pero con todo y eso el Señor no los desechó. Siempre ha sido un remanente. ¿Y qué podríamos decir del pueblo de los gentiles? Pues paganos, idólatras, maneras de adorar a sus dioses muy raras, ¿verdad? Como teniendo relaciones con prostitutas, entre tantas otras cosas, quemando niños como ofrenda a sus dioses. Pues era un pueblo también que no merecía la bondad de Dios. Mas sin embargo el Señor pues tampoco los desechó. ¿Qué fue lo que hizo? Mandó a su Hijo, mandó a la gracia. Fueron injertados Israel estaba en la salvación, habían sido llamados por medio de Dios, y nos injertó a nosotros los gentiles. Y gracias a esa bondad, pues que nosotros debemos de hacer algo en nuestras vidas. ¿Hacer qué? Espérame tantito. Ok. Dice el apóstol Pablo, lanza un ruego. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. La palabra ruego, amados hermanos, del original, da la intención, pues sí, de rogar, también de amonestar, exhortar, apremiar a alguien, o que adopte un curso de acción, o sea, hacer algo. Los ruego que hagan algo. Yo me acuerdo en mis tiempos de más joven, porque todavía soy joven, ¿verdad? Cuando yo no quería hacer algo, mi madre o mi padre me decían, te ruego por el amor de Dios que limpies tu cuarto. Algo similar decía el apóstol Pablo, os ruego por las misericordias de Dios a que hagan algo. ¿Y cuál es esa misericordia? El apóstol Pablo en la carta a los Efesios,
en el capítulo 2, versos 4 y 5, dice estas misericordias. Mire lo que dice. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, ahí está su amor, su misericordia, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, por lo que nosotros queríamos hacer, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Esa es la misericordia. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Esa es la misericordia de Dios. Así que el apóstol Pablo hace un ruego por la misericordia de Dios, por esto que acabamos de ver, de que dio a su Hijo por nosotros, nos llamó y nos dio vida. A esa misericordia es a la que Pablo de cierta forma apela para que tantos israelitas como gentiles accionen a cambiar su manera de vivir. El apóstol Pablo hace un llamado a la acción con un ruego donde utiliza la misericordia de Dios como el detonante o motivo por el cual ellos deberían de hacer algo. Lo cual lo dice el apóstol Pablo con la siguiente frase diciendo que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, por lo que Dios hizo en nosotros. Mire, la palabra presentéis del original también se traduce como someter. ¿Someter qué? Nuestros cuerpos, dice, ¿verdad? Y no es que Pablo diga que hay que someter a nuestro cuerpo flagelándonos o haciendo ayunos para poder lograr hacer algo. Sino que el apóstol Pablo, al decir nuestros cuerpos, amados hermanos, no se refiere en sí al cuerpo. Él está usando una figura retórica llamada signédoque, que consiste en designar una cosa con el nombre de otra. Que un paréntesis, que gracias primeramente a Dios, después vamos a estar viendo esto en hermenéutica. Por ejemplo, aquí Pablo dice cuerpo, pero a lo que realmente se refiere es a la manera de vivir. Mire, el cuerpo solamente es el instrumento de la vida. En sí el cuerpo no decide solo qué hacer. Hay algo que lo manda, que lo acciona, que haga algo. De la misma manera, el cuerpo solo no peca. Primeramente tiene que pasar por nuestra mente y nuestro corazón. Y luego el cuerpo, ¿qué? Ya peca. Por eso dice que presentemos nuestros cuerpos ¿en qué? En un sacrificio vivo. O sea, nuestra mente, nuestra manera de vivir, no el cuerpo, recuerde. Nuestra mente, nuestra manera de vivir, debemos de presentarlas como un sacrificio que vivo a Dios. ¿Y qué es un sacrificio? En lo natural o en lo secular define el sacrificio así, mire. Ofrenda hecha a una divinidad en señal de reconocimiento u obediencia o para pedir un favor. O sea, es una obra para pedir algo. Suena a simonía, ¿verdad? Hacer algo para obtener el favor de Dios, como aquellos que ayunan para que Dios nos dé algo. Pero para saber a qué se refiere el apóstol Pablo a decir que nosotros seamos un sacrificio vivo, pues nos vamos a ver unos ejemplos del sacrificio que nosotros conocemos, el cual es el de Cristo, que es el que nos interesa. Porque ahí tenían que tener ya presente tanto judíos como gentiles el sacrificio de Cristo. Y que Él había sometido su cuerpo en una cruz para perdonar nuestros pecados. Entonces ellos tenían que tener en su mente eso, lo que era una crucifixión, lo que era un sacrificio. Vamos a ver unas características del sacrificio de Cristo. Jesús renunció a sus derechos por ser sacrificado. En Filipenses 2, del 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el sacrificio. A ver, dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Si Él se hizo obediente, es porque recibió una orden, ¿verdad? Sabemos nosotros que nuestro Señor no, pues tanto el Padre como el Hijo es el mismo. Él vino y dio su vida por nosotros porque Él quiso. Mas sin embargo que dice que se hizo obediente a lo que el Señor le mandó, ¿verdad? Es decir, fue obediente. ¿Cómo aplicaría esto en nosotros siendo un sacrificio vivo? A ver, vete a la cruz, no te vas a querer morir, ¿verdad? Mas sin embargo tú te niegas y vas a la cruz. ¿Por qué? Por obedecer a otro. O sea, el Señor, siendo Dios, estando en su gloria, en su reino, allá donde le servían, ¿qué hizo? Se negó, hizo un sacrificio vivo, se negó a sí mismo. Vino a este mundo y aquí no dijo yo soy Dios, ¿verdad que no? Dice que tomó forma de hombre, de cordero, para ser inmolado en la cruz, para hacer un sacrificio. Contuvo su gloria dentro de sí, nunca dejó de ser Dios, la contuvo y no anduvo haciendo alarde, yo soy Dios, todos adórenme, sino que vino a morir por nosotros, a hacer un sacrificio. Eso es lo que Pablo dice a nosotros que seamos sacrificios vivos. Primeramente, ¿qué? Renunciar a nuestros derechos, a que yo soy un hijo de Dios y a mí nadie me hace esto, a que yo soy el gerente y a mí nadie me dice tal cosa, o que yo estoy bien y tú estás mal, o que yo sé más que tú. Siempre tiene que haber un sacrificio en nuestras vidas. Así es la vida del cristiano, amados hermanos. El buen cristiano, su vida está llena de sacrificios todo el tiempo. A ver, ¿a cuánto les pesó venirse ahora a levantarse? La verdad yo estaba bien a gusto con mi esposa, pero yo fui un sacrificio vivo, ahí la dejé y me vine. Porque vengo en agradecimiento a Dios, a predicar su palabra. Y yo sé que ustedes también pasaron por cosas para venir, mas sin embargo fueron obedientes. Fueron un sacrificio vivo a Dios. Número 2, en el sacrificio de Jesús, Él se negó a su voluntad. Y vamos a ver Mateo 26, 39. Estamos viendo las características del sacrificio de Jesús, para saber qué es lo que quiere el Señor de nosotros, que seamos sacrificios vivos. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Esta copa qué era? Pues era prácticamente, pues que su cuerpo iba a ser lleno de pecado y no iba a tener comunión con el Padre. Ese era un sacrificio para Él, que cuando estuviera en la cruz, los pecados pasados, presentes y futuros llegaron sobre de Él. Y en ese momento Jesús se hizo violador, asesino, pecador por nosotros, por nuestra causa. Aunque Él no pecó, dice la palabra de Dios, pero recibió todo el peso del pecado del mundo. ¿Ustedes creen que Jesús tal vez quiso, sabes qué? Ahorita nos vamos a separar tú y yo, Padre? Dios no se manifiesta donde está el pecado. Y en ese momento en Jesús estaba lleno de pecado. Jesús tuvo que hacer ese sacrificio por amor a nosotros, por el gozo que más adelante sería que seríamos incluidos en la salvación de Dios, y que ahora nosotros deberíamos de ser sacrificios vivos a Él. Nuestro Señor dejó por un lado sus sentimientos, sus emociones, lo que pasaría con tal de cumplir la voluntad de alguien más, la voluntad del Padre. Prácticamente esto es lo que Pablo pide tanto a gentiles como judíos, a renunciar a sus derechos y a su propia voluntad pecadora para así cumplir la de alguien más. Abandonarnos a nuestra voluntad, abandonarla para que la voluntad de Dios gobierne nuestras vidas. Un sacrificado queda a la merced de los demás, no puede hacer nada allí en la cruz, sino simplemente morir.
abandonarse, no tiene ni fuerzas de levantar una mano, porque el que está en la cruz, en esta posición y semicolgado, no puede ni respirar, queda a merced de todos. Pero Pablo dice sacrificios vivos. Eso nos dice que lo que debe de morir no es nuestra vida. Esto es para nosotros, ¿verdad? No debe de morir nuestra vida. No debe morir nuestra vida física, sino nuestra vida pecaminosa, nuestras malas acciones, nuestros malos deseos. Pablo dice esto en Gálatas 5:24. Vaya ahí, por favor. Esta es la característica de todo judío, todo gentil que han sido lavados por la sangre de Cristo. Dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto es lo que es ser un sacrificio vivo, hermanos. Crucificar a la carne. Vivir crucificados. Cargar la cruz. Póngale como quiera. Prácticamente es renunciar a lo que queremos hacer para que Cristo gobierne nuestras vidas. Tantos judíos como gentiles ya eran de Cristo, y al ser sacrificios vivos, ellos deberían crucificar sus deseos, malos pensamientos, sus pasiones. Eso es lo que es un sacrificio. Y añade Pablo en Romanos 12:1 diciendo: un sacrificio vivo y ¿qué? Y santo, agradable a Dios. Sabemos que la palabra santos significa ser separados de algo, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros separados de este mundo, apartados ¿para quién? Para Dios. Fíjense que en la antigüedad el sacrificio o la ofrenda tenía que tener una cualidad para ser agradable ante los ojos de Dios. Este animalito tenía que ser perfecto, no tenía que tener ni una pierna más grande que la otra, no tenía que ser pinchado de color, no tenía que tener nada de defecto. El Señor dice en Deuteronomio 15:21 esto, lo que Él dice, mire: y si hubiera en él defecto, sea en la ofrenda, en el animalito, en el sacrificio, si fuere ciego o cojo, o hubiera en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. O sea, no sería de su agrado. De la misma manera el Señor esperaba de estos dos pueblos, gentiles y judíos, que fueran un sacrificio vivo y santo, agradable al Señor. Que ellos fueran como víctimas perfectas, lavadas por Cristo, para ahora ellas mismas ser sacrificadas, para que ya no fueran ellos los que dominaran su vida, sino que la palabra de la ley y el Espíritu de Dios fueran los que dominaran y guiaran sus vidas. Prácticamente el que ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, es aquel que sigue la palabra del Señor y se niega a sí mismo y vive de acuerdo a la palabra de Dios. Y aún añade el apóstol Pablo diciendo que es vuestro culto racional. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo con esto? Voy a leer este verso de la Nueva Traducción Viviente, el cual nos va a dar más luz. Dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Y esta es la frase: esa es la verdadera forma de adorarlo. O sea, que es vuestro culto racional. Aquí dice, esa es la verdadera forma de ¿qué? De adorarlo, siendo un sacrificio vivo, cumpliendo la voluntad del Padre, de Jesús, y negándonos a nosotros mismos como sacrificios vivos. El apóstol Pablo hace una revelación a estos dos pueblos, lo cual es la verdadera adoración. Les revela lo que es una verdadera adoración.
Saben, hermanos, tanto los gentiles y los israelitas pensaban formas diferentes de lo que era adorar. Tenían otro concepto de la adoración. Fíjese lo que decía Éxodo 33:10. Vaya ahí, por favor. Éxodo 33:10. Dice: y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. ¿Cómo adoraba? Empezaba a orar, empezaba: Señor, eres tú, oh Dios santo Israel. Pero ¿qué tenía que haber primero para adorar a Dios? Tenía que haber una manifestación de Dios para poderle adorar. Tenía que haber una acción de Dios para poderle adorar. Tenía que hacer algo Dios para ellos para entonces poderle adorar. Antes no. Esa era la vida del pueblo de Israel. Estaban bien con Dios y se acordaban de Él. Eran sometidos a hambres, guerras, capturados, muertos, y empezaban a clamar a Dios. Dios los salvaba, los rescataba y adoraban a Dios. Empezaba su adoración. Y también tienen otro concepto de la adoración, el cual era pues el cantar en la casa de Dios. Salmo 5:7 dice, mire: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Es decir, ellos oraban y esa era la forma de adorar al Señor. Orando a Dios, adorando a Dios en oración. Señor grande, poderoso, misericordioso Dios. Gracias, Dios de Israel, que viniste y nos salvaste, a tu pueblo ungido, elegido de Dios. O estar en su casa y cantar salmos a Dios. Esa era la forma de adorar que ellos conocían. Pero nuestro Señor Jesús le muestra a una mujer pecadora cuál es la verdadera adoración. Yo sé que todos ya saben de qué estoy hablando. Juan 4:23 dice: mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Los verdaderos adoradores, o la verdadera forma de adorar, son aquellos que adoran en espíritu y verdad. Son aquellos que sí adoran en la oración, sí, que adoran en las alabanzas, pero que en su vida aplican la oración y las alabanzas. ¿Qué es esto? ¿Qué? Somos tus hijos y hoy venimos. ¿Lo aplicas en tu vida, que eres su hijo? ¿Cómo camina un hijo de Dios? Dice el Señor: sean santos porque yo soy santo, yo soy su Padre. ¿Eres santo? Santifícame, purifícame. Y cuando estamos en la purificación y en la santificación andamos llorando. La adoración es caminar lo que cantas, lo que le dices a Dios en tu oración. Esa es la adoración en espíritu y en verdad. Esa es la adoración la que Jesús le dice a esta mujer, en espíritu y en verdad, aplicándola en nuestras vidas. El obedecer a Dios es la verdadera adoración en espíritu, en verdad. Los verdaderos adoradores son aquellos que adoran en espíritu y verdad. Esto es que son aquellos que se adoran a Dios en oración y con sus labios, pero también con su corazón recto y santo delante de Dios como un sacrificio vivo constantemente. Nosotros éramos un pueblo contradictor a Dios, necio, éramos rebeldes, haciendo lo que mejor nos pareciera, deleitándonos y practicando el pecado. Estábamos llenos de vicios, llenos de drogas, llenos de alcohol, llenos de pornografía, entre otros.
Pero un día el Dios del cielo, nuestro Señor Jesús, nos habló al oído, dijo nuestro nombre y nos salvó en la cruz cuando creímos. Y ahora nosotros, por esa misericordia que un asesino, que un violador no merece, entonces se convierte en un sacrificio vivo. Ya no es asesino, ya no es violador, ya no es borracho, ya no es alcohólico, ya no es drogadicto. En agradecimiento ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Por sus misericordias, por lo que Él hizo en sus vidas. ¿Cuántos quieren ser sacrificios vivos a Dios? Yo quiero serlo. Santo también para Dios. Quiero ser agradable. Yo quiero que el Señor se agrade de mi conducta, de mi adoración. Yo quiero que Dios escuche mi alabanza aquí cuando estoy en adoración, levantando mis manos, diciéndole, santo eres tú, Señor. No que en la calle le digo otras cosas con mis acciones. Los que predicamos debemos de caminar lo que predicamos para adorar al Señor en espíritu y en verdad. Es muy fácil venir y tirar una labia aquí, estarles predicando, pero si no aplicamos en nuestras vidas, no adoramos a Dios, los que predicamos su palabra. También ustedes, hermanos, si por allá van y evangelizan a alguien y se la dan de muy cristianos, pero su vida está hecha un desastre, no adoran a Dios. Y ya después de esto, de que el apóstol Pablo les dice y les declara la verdadera adoración, cuál debe ser su culto racional en sus vidas, les dice que no solamente basta con eso, sino que también tiene que pasar algo en sus vidas, un renuevo de algo. Una renovación de su entendimiento, de su mente, de sus pensamientos. Y es precisamente eso lo que dice el punto 2 que vamos a ver ahora. Vamos a leer Romanos 12:2, hermanos. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí hay una palabra clave en el inicio de este verso. No os conforméis a este siglo. La palabra conforméis. Esta palabra griega, no voy a decir el nombre para no. Me imagino que me debe escuchar como cuando uno dice una palabra en inglés, ¿no? Y que no sabe ni cómo se dice. Bien raro. Ok. Pero el significado de esta palabra es, o lo que quiere decir, dar la misma figura de algo. Como amoldarse. Eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice no os conforméis. Es decir, no te amoldes, no te hagas conforme a algo. Una vez escuché una ilustración que me gustó. ¿Cuántos conocen? No sé si ahorita existen ya, pero yo me acuerdo que mi abuelita me hacía unas gelatinas con unos moldes chiquitos que tenían muchos orificios. Cuando hervían el agua e invertían el líquido, llenaba cada huequito. Luego lo metían al refrigerador, lo sacaban, lo abría y quedaba como el molde. Se hizo conforme al molde. Y el apóstol Pablo nos está pidiendo a nosotros, le pedía a los judíos y a los gentiles que nos hicieran conforme al molde. ¿Conforme al molde de qué? Pues dice aquí, de este siglo. ¿Y a qué se refiere al decir siglo? Bueno, se refiere a la corriente de este mundo, es decir, a la ideología que mueve a este mundo, que es contradictoria a la voluntad de Dios. Que esta ideología de este mundo, el molde de este mundo, es decirle malo a lo bueno y bueno a lo malo. Y precisamente a eso no nos debemos de amoldar ni acostumbrar, aunque pasen en Netflix, aunque pase en la escuela, o aunque pase en tu trabajo,
o en tu familia. En los últimos días dice la palabra de Dios que la maldad irá en aumento. Y todo empieza con ideologías en la mente de alguien perversa. Está como ahora este hombre biológico que cambió su apariencia y dice que es una mujer, siendo un diputado, un servidor del pueblo, de una iniciativa que él quiere que, no, pues que los evangélicos o los católicos, los que predicamos, reinterpretemos la palabra para no ofenderlos cuando digamos que la homosexualidad es un pecado. Nos tendremos que amoldar conforme a la ideología de este siglo y hacerlo. No, tienes razón. Perdónanos, sí, Dios te ama. Sí, no es un pecado. ¿Nos haremos conforme a este siglo? ¿Se quieren amoldar a eso? Yo no. Tal vez haya severas consecuencias, pero es el padecimiento que tenemos que sufrir como iglesia. En no amoldarnos a este siglo, a no hacernos conforme a este mundo, te va a hacer sufrir. Pero Dios está de tu lado. Y esta no es la vida que nosotros esperamos. Esta es la vida que nosotros estamos sufriendo para llegar al final. Y la vida que realmente estamos esperando. Nosotros no somos cristianos porque pensamos que aquí hay la paz que queremos. La paz que queremos va a haber cuando estemos con Cristo. Aquí vamos a ser formados por medio de sufrimiento. Aquí no te vamos a decir que hay un evangelio de la prosperidad. No te vamos a decir que no vas a sufrir, que vas a llevar una vida color de rosa, porque eso es amoldarnos la idea de este mundo que no quiere sufrir. Este mundo no quiere padecer. Y no nos debemos de amoldar a eso nosotros, porque vamos a sufrir. Pero vamos a crecer en ese sufrimiento, seremos más fuertes y no estamos solos. Dios está con nosotros, nos respalda y siempre saldremos adelante. Este mundo, ¿qué hace? Adultera, roba, mata, llenos de avaricia. El gobierno apoya estas ideologías de género raras que quieren meter en sus mentes a nuestros hijos. No, pues que yo soy homosexual. No lo digo de una forma de ofender. Claro que no, es creación de Dios. Debemos de amar a esas personas. No me malinterprete. Amamos a esas personas, aunque no lo crean, porque Dios manda que lo hagamos. Pero si ellos quieren serlo, que lo sean. No tenemos problema con ellos. Ellos tienen un problema con Dios. Pero que no se quieran meter con lo que es nuestro, con nuestra familia, con lo que Dios puso en nuestras vidas. A eso vamos a defender con capa y espada. No se amolden a este siglo, no sean conformes a esas ideologías. Aunque padezcamos, cuidemos a nuestros hijos en la escuela. Por ejemplo, yo les digo a mis niñas, y ahora que se acerca esto 2 de noviembre, hija, si te dicen que te van a pasar o te van a sacar de si haces un altar para los muertos, no lo hagas. Di que no. Que me van a reprobar, que te reprueben, amor. Nunca voy a estar más orgulloso de ti, de que hayas reprobado algo, le digo. No te hagas conforme a este mundo. Es mejor reprobar que reprobar ante la presencia de Dios. Guiemos a nuestros hijos, amoldemos a nuestros hijos, pero conforme a la palabra de Dios, no conforme a este mundo. Escucha, iglesia, nuestros hijos van a padecer, hay que fortalecerlo. No le pongas las caricaturas de Netflix. O si te las pones, yo siempre veo, yo tengo Netflix, pero yo veo lo que ellas miran, yo reviso lo que ellas miran. Gracias a Dios son unas niñas obedientes y lo hacen, ¿verdad? Me obedecen. Hoy toda la ideología del mundo, de estos liberalistas, no que yo quiero ser una mariposa, yo soy un perro. Yo creo que si nos dijeran esto hace como 20 años pensáramos que es un cuento, un chiste. Pero ahora que lo estamos viviendo, hombres disfrazados de perro, de caballo, porque ellos se sienten caballos. No, pues yo quiero ser Iron Man. Pero pues no se pueda. ¿Por qué? Porque yo no me voy a moldar como este mundo. A mí me dijo el Señor que soy un hombre y soy su hijo. Y a eso me amoldo yo, a la palabra de Dios.
¿Ok? Entonces no debemos de amoldarnos a este mundo, pero ¿qué debemos de hacer para no amoldarnos a este mundo? El apóstol Pablo nos responde diciendo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice que debemos transformaos. ¿Pero qué es eso? Soy raro. Esta palabra, desde lo que quiere... ¿Cuántos han escuchado la palabra metamorfosis? ¿Te acuerdas de los Power Rangers? Metamorfosis. ¿Y qué pasa? Cambiaba su apariencia, ¿no? Eran hombres y ya se ponían como caballeros para luchar y más poderosos. ¿Ah? Eso es lo que quiere que haga nuestro entendimiento, cambiar, transformar exteriormente, interior y exteriormente nuestras obras. ¿Sabe que esta palabra se utilizó para describir la transfiguración de Cristo? Donde por un momento la divinidad que Él tenía contenida dentro de sí para que el mundo no muriera por su santidad, deja salir una pequeña porción y Él se expresa de una manera física. Blanco, su pelo, brillaba, hermoso el Señor. Se usó esa palabra, transformado, metamorfosis, cambió de forma. De esa manera dice el apóstol Pablo que no debemos conformarnos a este mundo, amoldarnos, sino que así como Cristo mostró, se transformó y mostró su gloria, su resplandor exteriormente, así nosotros, la gloria de Jesús que vive en nosotros, con nuestra manera de pensar y de vivir, nosotros siendo luz en este mundo, debemos demostrar ese brillo en nuestras vidas. Se debe de, así como Jesús se transfiguró y resplandeció, nuestras buenas obras debe de resplandecer. Te tienes que notar que eres cristiano. ¿Cómo? No amoldándote a este mundo. ¿Ok? ¿El mundo qué? Roba. Tú renueva tu mente, transfórmate. O si robabas, ya no robes en tu trabajo, aunque sea poquito, aunque sea el tiempo. Pues que a veces en el teléfono miro cosas raras, las miraba. Metamorfosis, transformaos. Renueva tu mente, ya no lo hagas. Que si le entraba el chupe, que si le entraba las drogas, renueva tu mente, transformaos, ya no lo hagas. No nos debemos de amoldar a este mundo, sino a Dios. Y debemos de resplandecer como Cristo con nuestras buenas obras, transformarnos. Pero por medio de qué nos puede ayudar a no conformarnos a este mundo y a transformar nuestra manera de vivir, dice Pablo, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La versión Palabra de Dios para Todo dice esto, lo traduce así, esta porción de este verso. Dice, dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. O sea, ¿qué es lo que debemos de transformarnos? ¿Se dan cuenta? Siempre el pensamiento. ¿Qué es lo que no se debe de amoldar a este mundo? De aquí nace todo, hermanos, para hacer. ¿Recuerdan en el ojo? Saca tu ojo y no veas. Ok. Es decir, al renovar nuestro entendimiento, nuestras vidas son cambiadas, transformadas, ya que nosotros, como los judíos y como los gentiles, teníamos una cierta manera de pensar y esa manera de pensar gobernaba nuestra vida. Yo recuerdo, la verdad yo sí le entraba antes, ¿tá? Sí me ponía, cuando no conocía al Señor. Mi mente siempre estaba en hacer eso, en hacerlo. Siempre. Era mi diversión, me lo merezco, me relajaba. Y todavía me juntaba con personas así y platicábamos siempre de eso. Siempre. Ahí estábamos platicando sobre eso.
Eso es lo que gobernaba mi mente. La cerveza, la diversión, dinero. Pero cuando llegué a los pies de Cristo, el Señor quitó todo eso así, rápido. Gracias al Señor. Mis pensamientos cambiaron, fueron renovados. Cuando alguien me habló del Señor, mi mente cambió. Surgió en mí esa metanoia, ese arrepentimiento de mente que pensaba de una manera y ahora pienso diferente. Fue renovada mi mente. Esta palabra da a entender de que yo iba para un lado, doy la media vuelta y ahora voy para el otro lado. Pensaba de una manera y ahora pienso de otra manera. Ahora, ¿cómo pienso? Pues conforme a la voluntad de Dios. Cambié mi dirección hacia el Señor. Él renovó mi mente, Él cambió mi mente por medio de su Espíritu Santo, por su bendita palabra y por medio de su Espíritu Santo. Y estas dos cosas, la palabra de Dios y el Espíritu Santo, son fundamentales en nuestras vidas para hacer sacrificios vivos, para no moldarnos a este mundo y para renovar nuestra mente. ¿Qué dice Juan 3:5? Mira lo que dice. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando aquí en esta versión, en este capítulo, dicen agua, se refieren a la palabra de Dios. Y el Espíritu por Espíritu Santo. Es decir, la palabra de Dios llega a tu vida, crees, te arrepientes y el Espíritu Santo llega. Alguien lo ilustra así. Palabra, Espíritu Santo se juntan y dan a luz un hijo de Dios. Y es entonces cuando renueva su mente, cuando cambia su manera de pensar. Renueva su entendimiento. ¿Y saben quién pasó por eso? Que renovó su mente cuando conoció a Cristo. Precisamente el apóstol Pablo. Así que él sabía de lo que hablaba. ¿Se acuerdan él cómo pensaba antes, siendo Saulo de Tarso? Perseguía el camino, dicen, o sea, perseguía a Cristo. Intimidaba a los cristianos, los amenazaba. Les hacía apostatar. Pero ¿qué pasó cuando llegó la palabra del Señor a su vida? ¿Se acuerdan que tuvo un encuentro con el Señor y le habló Jesús? Eso simboliza la palabra de Dios para nosotros. ¿Qué pasó? Estuvo hablando. Creyó, no tuvo otra opción. Llegó el Espíritu Santo a su vida y ¿qué? Renovó su mente. Ya no fue aquel religioso que perseguía a cristiano. ¿Ahora qué? Aquel que buscaba quitar sus vidas, ahora las cuidaba. Aquel que buscaba cortar sus vidas de aquellos cristianos, ahora predicaban para que se fueran con el Señor y vivieran una vida eterna. Cambió su pensamiento completamente, renovó su pensamiento. Así nosotros, hermanos. ¿Cuántos son cristianos aquí? ¿Cuántos se sienten realmente hijos de Dios? Hay que renovar nuestras mentes. Que el dinero ya no sea tu Dios. Que tu trabajo no se imponga para que estés aquí. Renueva tu mente. No te vayas al mundo. Cambia tu manera de pensar. Si hacías algo malo, ahora haz lo contrario. Dice el Señor, el que roba ya no robe. ¿Recuerdan Saqueo? ¿Qué pasó? Robaba. Le ponía, dicen los estudiosos, que les daba cierta cantidad al gobierno romano que cobraran de impuestos y los recaudadores 5 veces más le aumentaban. Por eso dicen que el Saqueo dice, si le he robado a alguien, 5 veces le repongo. Lo que él atesoraba en su corazón, que era el dinero, cuando conoció a Jesús y renovó su mente, ya no le importaba. Era capaz de darlo todo, por la renovación de su mente.
¿Cuántos pueden dejar ese vicio que no han dejado? ¿Cuántos quieren la renovación de mente? ¿Cuántos quieren dejar ese pecado que no has dejado? Ese sentimiento que te aparta del Señor. O como dicen por ahí, ay, soy cristiano de chocolate porque me derrito por cualquier cosa. Deja eso por un lado, hay que aguantar constantemente, salir adelante. No hay que desistir del camino, hay que renovar nuestra mente. Pero desgraciadamente hay personas que no lo hacen, que ahí se quedan, que no quieren. Yo he conocido cristianos, hermanos, que han tenido el llamado de Dios para un pastorado, que lo he visto, y ahorita están en el mundo, porque no quisieron sufrir como este mundo no quiere sufrir, no quisieron padecer por Cristo. Y ahorita están ahogados en el mundo. Conocí un cristiano, entre comillas, que robaba y lo cacharon. Qué vergüenza, ¿verdad? Lo cacharon por no renovar su mente. ¿Tú cómo estás, hermano? ¿Sigues en tus pasados razonamientos? ¿Sigues amoldado de este mundo? ¿Recuerdas que le dijo Pablo a los gentiles que fueron injertados? Nosotros somos gentiles. Originalmente no éramos de la raíz de Dios, de la salvación. Pero por la desobediencia de Israel, ¿qué? Fuimos injertados. Pero ¿qué le dice Pablo? Que si no permanecen, ¿qué? Serán cortados. ¿Cuántos quieren ser cortados? Entonces renueven su mente, hermanos. Renueven su mente. Cambien sus pensamientos. Varones, cuidado con lo que miramos, varones. Cuidado. Eso es nuestro especial pecado, como dicen por ahí. ¿Ah? La vista, hermanos. Cuidado, varones. Ofendes a Dios, ofendes a tu esposa. Renueva tu mente, mejor saca tu ojo. No veas. Si vas a ir a un lugar donde va a haber muchas cosas que no tengas que ver, pues no vayas. Renueva tu mente. ¿Por medio de qué? De la palabra. Ahí dice eso en la palabra. ¿Por qué Pablo les decía o para qué les decía que renovaran su entendimiento? Pues para que comprobaran cuál es la buena voluntad de Dios. Es lo que sigue diciendo. Otras versiones de la Biblia traducen comprobéis como conocer, entender y aceptar, discernir, verifiques y aprendas a conocer. ¿Qué? Pues la voluntad de Dios. Renueva tu mente para que entiendas lo que es la voluntad de Dios. Renueva tu mente para que conozcas la voluntad de Dios. Renueva tu mente para que aceptes la voluntad de Dios. Para que lo conozcas. ¿Y cómo hacemos eso? Por medio de su palabra. Nos lo dejó escrito el Señor. La palabra es el secreto que va a renovar nuestra mente. Porque ahí nos dice qué es lo que le agrada a Dios. Al conocer la voluntad de Dios, no solo es para saber cuál es lo que Él quiere, sino para aplicarla, que es lo que Él quiere que hagamos. Por ejemplo, ahí conocemos cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Vamos a leer Proverbios 6, del 16 al 19. Ahí vamos a conocer a Dios, ahí vamos a conocer la voluntad de Dios. Llegamos al Señor, somos sacrificios vivos, no nos amoldamos a este mundo, renovamos nuestra mente por medio de la palabra de Dios, porque ahí conocemos a Dios, ahí conocemos su voluntad. Y mira lo que dice,
6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abominan su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Es decir, leemos la palabra de Dios, sabemos que la voluntad de Dios es que no hagamos estas cosas, porque no solamente no les gusta, sino que las aborrece. ¿Cuántos son mentirosos? No miente, hermano, todos mentimos. Dios aborrece eso. Procuremos no hacerlo más. Si se da cuenta, estas cosas, los ojos altivos, la lengua mentirosa, el derramar sangre inocente, etc., de esas cosas está plagado el mundo. Eso es lo que se gloria, es lo que utiliza para salir adelante. Eso utiliza. La palabra nos muestra la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios para nuestra vida? Pues dice el apóstol Pablo que es agradable y aún perfecta. Así que Señor, no sé, quiere que estemos solos. Su voluntad es agradable y perfecta. A lo mejor no encajamos con nadie. O si quiere que estemos con alguien, pues es su voluntad y a su tiempo se dará. Agradable y perfecta para tu vida. No para el hermano de un lado, para tu vida. Si el Señor te quiere en ese trabajo que ganas menos, a lo mejor porque es mejor para ti. ¿Qué tal si haces un trabajo donde tendrás más, a lo mejor más dinero, pero también menos tiempo para venir a la iglesia? Por eso dice que es agradable y perfecta. O que si pasamos un padecimiento y estamos sufriendo, llorando, es buena y agradable la voluntad de Dios. Recordemos lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿para qué? Para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. En estas, cuando dice todas estas cosas, ve implícita la voluntad de Dios que permite que pase todas estas cosas para que aprendas a conocerlo, amarlo y a cambiar tu manera de vivir por agradecimiento de lo que Él hizo en nuestras vidas. Conclusión, amados hermanos, para que ya descansemos. ¿Qué podemos ver en el apóstol Pablo, en el viejo hombre? Era un religioso fariseo, listo para acechar y exterminar todo lo que pertenecía a Cristo. ¿Qué pasó? Un día conoció a Jesús, la palabra de Dios, se arrepintió, llegó el Espíritu Santo a su vida, ya no fue el mismo, renovó su mente, cambió su manera de vivir. Fue un sacrificio vivo y entendió la voluntad de Dios de tal manera que llegó a decir frases como esta, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se hizo un sacrificio vivo en agradecimiento al Señor por sus misericordias. ¿Cuántos quieren ser sacrificios vivos al Señor en agradecimiento? ¿Qué haremos ahora, hermanos? Ahora que sabemos que Dios nos injertó como olivos silvestres, que nos perdonó, que nos adoptó, que nos incluyó en su salvación. Seamos como Pablo, un sacrificio agradable a Dios en olor fragante, un sacrificio que renueva tu mente, en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, en todas partes. Ya no vivas pecando
y pecándole el mismo pecado, sino más bien glorifica a Dios y que Dios glorifique a los hombres por medio de tu transformación y la renovación de tu mente, por medio de tus obras. Ya no te amoldes a este mundo diciéndole bueno a lo malo y malo a lo bueno. Conoce la palabra de Dios y ya encontrarás su voluntad, que es buena y perfecta para tu vida. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Padre Santo y Dios de nuestra salvación, gracias Padre eterno. Gracias Padre Dios. Gracias porque tú viniste a un pueblo necio y rebelde, Señor, tantos judíos como gentiles. Diste tu vida en ese madero, Señor, derramaste hasta la última gota de tu sangre. Fuimos injertados en tu salvación, Padre. ¿Y ahora qué haremos, Señor? Ahora, en agradecimiento a ti, Señor, seremos unos sacrificios vivos, Señor. Moriremos a nuestra voluntad, a nuestros deseos pecaminosos, Señor. No más seremos como este mundo, Padre. Perdónanos, Señor, si nuestro corazón ha atesorado cosas de este mundo de tal manera que te hemos quitado de nuestra mente y de nuestros corazones para ponerlos a ellos, Señor. Tal vez una persona, tal vez una cosa, Señor. Perdona, Señor, cuando me ha moldado a estos razonamientos, a estas ideologías, Señor, y he cedido y he puesto la voluntad del mundo antes que la tuya, Señor. Ayúdame a padecer por tu voluntad, porque yo sé que en ese padecimiento yo te conoceré, Señor. Ayúdame a renovar mi mente, Padre, y que mi mente sea llena de tu palabra, Señor. Y así poderte amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, Señor. Ayúdanos, perdónanos, porque nuestra mente, Señor, se había moldado a este mundo, Señor. Porque mi mente, Señor, te sacrificaba a ti, Señor, en vez de yo ser un sacrificio, Señor. Porque hacíamos lo que queríamos y no lo que nos decía, Señor. Perdónanos. Ahora ayúdanos a que seamos transformados, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer sacrificios vivos y a renovar nuestra mente en agradecimiento a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Decimos amén y demos un fuerte aplauso al Señor, amados hermanos.